Dice el anterior gobierno que lo que le deja al nuevo gobierno son unas cuentas saneadas, lo dijo esta semana en una rueda de prensa la anterior consejera de Hacienda, Rosa Dávila, acompañada del secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, y que ustedes lo que están buscando son excusas para subir los impuestos. Se lo pregunto claramente. ¿Este nuevo gobierno va a subir impuestos y verdaderamente tiene unas cuentas saneadas? Vamos a decir, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, organismo creado por una ley orgánica en virtud de la reforma constitucional y los condicionantes de la Unión Europea, dice con los datos del primer trimestre que vamos a incumplir la regla de gasto. La señora Dávila y el señor Barragán mienten y lo desmienten sus datos. Primer trimestre, solo primer trimestre, la Autoridad Fiscal Independiente dice que incumplimos la regla de gasto. O sea, usted no tiene que comparar mi opinión y la señora Dávila, sino la señora Dávila con la Autoridad Fiscal Independiente. El Ministerio de Hacienda, que monitoriza las cuentas públicas de todo el mundo, dice en mayo que hay déficit excesivo. También dice que junto con el País Vasco son las comunidades autónomas que mejor previsión tienen para poder solucionar el problema. Claro, pero todos están hablando del primer trimestre. Sí. Pero yo tengo los datos de 2 trimestres. Que no los ha analizado la IREF. Que no lo ha analizado, pero lo tendrá que hacer porque ya se los hemos enviado porque es obligado. De manera que las cuentas de la señora Dávila, el señor Clavijo, el señor Barragán, los del PP, de los que le apoyaron, son cuentas que desgraciadamente estuvieron, como he demostrado con datos, mal calculadas los ingresos y tomaron decisiones de gasto de forma indebida. De manera que no tienen disculpa. Han hecho un presupuesto con graves errores en los ingresos y con decisiones políticas sin cobertura presupuestaria. Y han metido a esta comunidad con un incumplimiento de la regla de gasto difícil de evitar, ahora veremos qué se puede hacer, y con déficit excesivo que ese tiene más difícil el arreglo en este ejercicio. Por lo tanto, esto es lo que hemos heredado, pero no nosotros, Canarias, sus ciudadanos, sus servicios públicos. Y es incontestable porque los datos no son nuestros, son de sus técnicos, que ahora son nuestros en sentido gubernamental del término, son datos del Ministerio de Economía y son datos de la IREF. No van a... Antes triunfaban porque manejaban el poder de cualquier manera, pero ahora no lo manejan. Ahora la verdad se va a imponer. Hemos heredado un presupuesto envenenado. Nosotros, con respecto a la fiscalía, la mayoría de nosotros, los socialistas Podemos, nosotros nos opusimos a las rebajas fiscales irresponsables del señor Clavijo. Muy irresponsable. Ahora estamos pagando las consecuencias. Dice la IREF que 120 millones de ese problema fueron las rebajas fiscales. Lo dice la IREF, que es un organismo que no tiene nada que ver con este gobierno. 120 millones podía ser el medio punto del IGI que se rebajó. Seguramente, pero no solo. Pero aquí están repercutidos. Sí, aquí se ha rebajado el medio punto del IGI, la telefonía, aquí el IGI para el consumo energético es cero, no pasa en ningún sitio. Pero ni los ricos. Supongo que en Arabia Saudí habrá algo de esto, ¿no? Entonces, esas decisiones fiscales irresponsables, oportunistas, para conseguir un titular, para quedar bien con algunos, ahora las pagamos. Nosotros en nuestro programa electoral, a mí me votó la gente sabiendo que si llegábamos íbamos a revisar la fiscalidad, y al Partido Socialista también, y a Podemos también, pero en nuestro pacto decimos que vamos a revisar el tema antes de saber lo que nos hemos encontrado. La revisión fiscal ahora no solamente era... Está diciendo que ahora es que están obligados a hacerlo. Entre otras cuestiones, porque el plan económico financiero va a consistir en estas cosas. Van a pues ya veremos, ahora estamos analizando los datos con detalle, pero entre las cuestiones que tuvo que hacer, por poner un ejemplo, Rajoy frente a la crisis española, de las administraciones públicas, fue subir impuestos. La gente se olvidó. Rajoy hizo la subida de impuestos más importante en la historia de España, porque ellos dicen que en aquel momento no quedaba más remedio que ajustar las cuentas públicas. Ante la revisión fiscal, porque no vamos a hacer nuevos impuestos ni subir, vamos a recuperar una parte de las irresponsables decisiones de Clavijo. Irresponsables decisiones de Clavijo. Es decir, nosotros tenemos la fiscalidad indirecta más baja del mundo, un 7% para las actividades generales. Esto en el resto de España y Europa está entre el 21 y el 23%. Y si esta sociedad no tuviera problemas, tuviera una sanidad estupenda, pleno empleo, carreteras extraordinarias, política de vivienda, y dice, oye, es que tengo cubiertas las necesidades de la sociedad a la que represento, es que cumplo con creces mis obligaciones estatutarias,
y me sobra dinero, pues bajo impuestos. No, pero lo hace en una sociedad que tiene un tercio de la población en riesgo de pobreza y exclusión, que tiene los peores servicios sanitarios de España, con el doble de la demora media española, que tiene unos servicios sociales depauperados, que no hace vivienda pública, y al IGIP tipo general que tenemos del 7%, que es un tercio, le bajo medio punto. Bueno, ahora pagamos las consecuencias. Y esto lo íbamos a hacer antes de conocer los números. Ahora estamos obligados a hacer una revisión fiscal que no afectará ni a las rentas bajas ni a los trabajadores. ¿Cuándo cree usted que el gobierno puede tener preparado el plan de revisión fiscal que me está diciendo? Para enero. O sea, no antes de enero. Claro. Esto hay que hacerlo. Pero la revisión fiscal es no crear nuevos impuestos, es recuperar una parte de las rebajas irresponsables, demagógicas, que han generado un impacto negativo en las cuentas y que, como se ha demostrado, no han generado el supuesto revulsivo económico que iban a generar. Ahí están los datos. ¿Y no temen una revuelta de los empresarios? ¿De qué empresario? Conjunto. Ya ha habido voces diciendo que una subida de impuestos. ¿Y en qué consiste una revuelta de los empresarios? No una revuelta, ya ha habido voces a nivel local, insular, diciendo que una subida de impuestos ahora no sería conveniente. ¿Y la bajada, cuándo era conveniente la bajada? O sea, ellos, sí, porque, ¿qué pasa? Yo he dicho una cuestión que mantengo de forma categórica. Sobre este gobierno solo manda el Parlamento. Sobre el anterior tengo dudas. Sobre este solo hay una autoridad por encima en términos de influencia, que es el Parlamento. Y por supuesto el respeto a las leyes, al Estado de Derecho en todas sus dimensiones. No haremos nada fuera de la Constitución Europea, nada fuera de la Constitución Española y nada fuera del Estatuto. Pero todo lo que quepa en el marco institucional europeo, español y canario, lo vamos a pelear si eso es bueno para nuestra gente. Discutiremos con las organizaciones sociales y ciudadanas, hablaremos con los empresarios, hablaremos con los sindicatos, hablaremos con los ayuntamientos, con los cabildos, con todo el que se mueva, pero las decisiones, como hicieron ellos, las tomará el Parlamento, que es la representación del pueblo. Y por lo menos yo entiendo todo, pero todo el mundo tiene que entender que sobre este gobierno solo hay una autoridad, que es la mayoría parlamentaria. ¿Existe algún riesgo de que el Estado pueda intervenir las cuentas a final de año? Claro, sí. Intervenir. Esto hay que saberlo modular. Si nosotros incumplimos la regla de gasto, que está incumplida según la autoridad fiscal independiente, solo con los datos del primer trimestre. Se ratifica esto con los datos del segundo trimestre. Y además va a haber déficit excesivo porque fallan los ingresos y porque ya lo dice el Ministerio de Economía con los datos de mayo. Podríamos estar en incumplimiento de dos parámetros básicos de la ley de estabilidad vigente. Y si esas circunstancias se dan, nosotros estamos obligados este año a intentar ajustar el gasto hasta donde se pueda y, desde luego, el próximo año a tomar medidas para paliar los incumplimientos. Y entre esas medidas está la revisión fiscal. Y esto lo haremos nosotros si nos toca, pero lo hubiera hecho cualquiera. Y si no, que le pregunten a Rajoy. Ese si nos toca, no, que no tiene mucha confianza en que el pacto se mantenga. No. Toca sí o sí. Sobre todo, hombre, si los datos se confirman, nosotros vamos a intentar corregir lo que se pueda. Ya digo que en ingreso es muy difícil corregir la caída, pero en los gastos vamos a intentar. Yo voy a buscar los mecanismos, estamos haciendo los análisis pertinentes para todo lo que no sea imprescindible, no gastarlo, porque si lográramos ajustar el desajuste que hemos heredado, podríamos entrar en un año 20 muy interesante. También es cierto que si la situación política española se normaliza, cuando digo no se normaliza, tenemos un gobierno con competencias y leyes tal completas, podríamos estar en unas condiciones mejores. No es lo mismo abordar esta situación sin ley de presupuesto el año 20 que con ley de presupuesto el año 20. Y con este panorama que nos está dibujando, señor Rodríguez, ¿está Canarias en disposición de afrontar la tan comentada renta básica? Por supuesto, por supuesto. No vamos a renunciar ni a una sola de los objetivos del programa gubernamental. Es cierto que no esperábamos estas cuentas, no las esperábamos. Por eso pregunto, porque sí, pero tomaremos las decisiones necesarias para reconducir esto. La renta canaria que estamos proponiendo son 300 millones, si la mitad, casi la mitad de lo que rebajó Clavijo de forma irresponsable, sin ningún impacto en la capacidad de ahorro ni de consumo de los ciudadanos, pero sí comprometiendo las cuentas.
Si hay un desfase ahora que estamos hablando de que podemos estar en torno a 430 millones de euros que no sabemos de dónde van a salir para intentar cuadrar las cuentas. Si le añadimos 300 más... Pero esto no funciona así. Vamos a ver. Las cuentas públicas son una cosa compleja. No es ingreso menos gasto. No. Vamos a ver. Lo que falta es una ficha financiera. Hace falta una ficha financiera, pero esta legislatura dura 4 años. 4. La ley que sustente la renta canaria la haremos en 18 meses, no antes. Porque así está en la ley de servicios sociales que aprobamos en abril. En 18 meses haremos los presupuestos del gobierno de Canarias se pueden reconducir. Ficha financiera para la renta básica. Además, la renta básica, como todas las políticas sociales, se tienen que hacer de manera progresiva. El objetivo que perseguimos es que al final de esta legislatura tengamos en torno a 40, 50, 60.000 unidades familiares con necesidades apremiante, bien con una renta de supervivencia, de dignidad, que estará en torno a 600 euros, o completar a quien teniendo rentas inferiores no llega a esta cantidad. Eso, a final de legislatura, tiene que ser un objetivo y yo, evidentemente, estoy convencido que lo vamos a conseguir. Vamos a tener, desgraciadamente, un primer inicio comprometido por la irresponsabilidad de otros, por disparar con pólvora ajena, pero ahora nos toca a nosotros arreglar el desaguisado, recuperar posiciones. Si la situación política española acompaña, sería un factor muy favorable, me refiero a la presencia de leyes de presupuesto, y por lo tanto en estos 4 años nosotros haremos posible no solo la renta canaria de ciudadanía sobre estos tiempos y parámetros, sino hacer vivienda pública, mejorar la sanidad, la educación, invertir en carreteras. Bueno, lo de carretera es un escándalo. En el año 18, y está por precisar, ejecutaron 40 millones y tenían en la previsión de ingresos 300, 40 de 300. Y dijeron cosas, bueno, están todas escritas, las escriben ustedes, ¿eh? Ahora podemos ir comparando lo que decían y lo que pasó. Y en este año, yo no sé si la ejecución presupuestaria en materia de carretera superará esa cifra. Y tenían en la previsión de ingresos 219. Es cierto que luego han fallado porque no había ley de presupuesto y porque firmaron un convenio no por 200 millones, sino por 60. Clavijo firmó un convenio de carretera, 60 millones el año 18. Y de esos 60 no se gastó nada. Oye bien, de los 60 millones, porque eran 200, redujo el acuerdo y había 60 el año 18, ejecución de los 60, 0. 60 el año 19 y vamos a ver si ejecutan la mitad. Esto es lo que hemos heredado, esto es incontestable, el tiempo los pondrá en su lugar. ¿Y los 500 millones de la famosa sentencia confían en que puede hay que pelear por eso, pero también somos plenamente conscientes de que han colocado esos 500 millones en el superávit del año 18 y hay que buscar una solución política para recuperar esos 500 millones. Porque están colocados, la autoridad fiscal independiente sostiene que están bien colocados en el superávit, que es un organismo no determinante, pero muy relevante, y sostienen que están bien colocados ahí. Hay que pelear, y el presidente ha hablado con el presidente del gobierno de España y con los ministros correspondientes para tratar por una sola vez y por las circunstancias que acompañaron este proceso, esos recursos hoy vinculados al superávit del año 18 puedan ser liberados y transferidos a la comunidad en 2, 3, 4 años de forma no finalista, aunque condicionada. Porque las leyes y las normas de estabilidad vinculan a la Unión y vinculan al Estado español. Creemos que hay un resquicio para recuperar ese dinero, que sería una gran noticia también para el presupuesto del año 20. Para eso también necesitaríamos un gobierno con plenas competencias, y tenemos un gobierno en España en funciones. Pero es curioso que estemos peleando por una sentencia firme y hablando de que depende de que el gobierno esté en funciones o esté el gobierno con plenas competencias. No debería ser así, ¿no? Estamos hablando de una sentencia. Claro, estamos hablando de una sentencia y hubo una negociación que yo no tengo todas las variables, hay todas versiones. Hubo un borrador para firmar la transferencia antes de colocarlo en el superávit a la Comunidad Canaria. Yo no sé quién tiene razón de los dos, lo que sí sé que no hubo convenio, y el dinero se colocó. Lo de colocarlo en el superávit tampoco tiene mucho sentido, ¿no?
Bueno, si no firmas el convenio, sin duda. No, como no tiene mucho sentido. Si tú tienes una sentencia ejecutiva. Pero un convenio para firmar una sentencia, ¿por qué? No. Vamos a ver. Antes hubo un proceso de negociación que fracasó. Sí. Yo creo que las responsabilidades están compartidas, ¿eh? Aquella bronca de Clavijo y Sánchez y Clavijo, dije en varias ocasiones que nos perjudicaría. Y ahí están las consecuencias. Al final, ni Sánchez ni Clavijo arreglaron el problema de las carreteras. Y lo que hicieron las reglas de juego es colocar esa sentencia, si no había un convenio que le diera salida, en el superávit. Pero nosotros colocamos la ley de presupuesto del 18 en una disposición transitoria, que no me sé su número, que el tema de la sentencia se pactara entre las dos administraciones y se transfiriera a través de un convenio para ejecutarlo. Ese convenio fracasó. La ruptura de relaciones entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias hizo que aquello, parece que hay hasta borradores, yo no los tengo, los puedo conseguir si existieran oficialmente, pero lo anunciaron ustedes, lo dijeron ustedes, yo lo discutí en el Parlamento, yo defendí que la ejecución de la sentencia tenía dos partes, el dinero, digamos, que adelantó Canarias y que era indiscutible en la sentencia, y el dinero que estaba en el convenio pero que no se ejecutó, que es donde estaba la discrepancia, ¿eh? El primer tramo de 400 millones de capital y 100 de intereses, no había discusión. Sí, pero la sentencia condena a pagarlo. Sí, esta parte. Y hubo una discusión sobre el segundo tramo. Los recursos que estaban en... sobre la ejecución de la sentencia. No. Te explico eso. No, vamos a ver, eso lo conozco bien. Paulino Rivero, por el incumplimiento flagrante y unilateral del Partido Popular rompiendo un convenio, se fue a los tribunales y ganó en 4 o 5 sentencias el derecho de esta comunidad a que el dinero que se retiró de forma unilateral se recuperara. Y había dos parámetros. Uno, 400 millones que había adelantado Canarias, 400 millones de sus propios recursos, que indiscutiblemente la Administración del Estado de Canarias, no había dudas en la sentencia, que se tenían que devolver con sus intereses. Esos son los famosos 500 millones, 400 de capital y hasta 500 de intereses. Y ahí había acuerdo entre la Administración General del Estado y la Administración Canaria interpretando la sentencia. Había una discrepancia en el otro tramo de la sentencia, que los recursos consignados en el convenio y que nunca se transfirieron, pero que tampoco se adelantaron, que son otros 300 y pico millones. Exacto, total 800 que había que pagar. Efectivamente. Entonces, sobre el segundo, ahí la abogacía del Estado dice que la sentencia lo que dice es lo primero, y los servicios jurídicos de la comunidad dicen que dicen las dos cosas. Yo creo que dice las dos cosas, yo no soy jurista, pero yo creo que la interpretación de la sentencia es que nos tienen que pagar lo que adelantamos y sus intereses, y lo que nos dejaron de transferir y sus intereses. Esa es la interpretación que hacen los servicios jurídicos de Canarias, y la abogacía del Estado solo reconocía lo primero. Entonces hay una discrepancia. Sobre esa discrepancia hubo una negociación durante meses entre Clavijo y Sánchez, y no llegaron a un acuerdo. Y se planteó, oye, firmemos un convenio por lo que estamos de acuerdo, que son los primeros 500. Dicen que se redactó el convenio, pero en la bronca que tenían, como siempre, pierde Canarias. Esa bronca fue muy negativa y al final no se firmó el convenio. Y como se acababa el año, las autoridades españolas, las autoridades de Hacienda, utilizaron esos recursos que no se habían conveniado antes de finalizar el año correspondiente y lo colocaron en superávit. Y ahora tenemos doble trabajo, que seguimos defendiendo que esos 500 millones son nuestros, que deben ser transferidos de manera no finalista, pero tenemos un problema adicional técnico, jurídico, complejo, y es que están colocados en el superávit. Y sigue habiendo pendiente la interpretación del segundo tramo. Esta es la razón por la que el Gobierno de Canarias pide una aclaración de sentencia al tribunal. Y le dice, oiga, señores del tribunal, ¿ustedes qué dijeron? ¿Una cosa y la otra o solo una cosa? Y se está pendiente de ese asunto. Sobre esos 500 millones nosotros seguimos defendiendo que se dé una solución política y se busque la vía legal para que esos 500 millones se recuperen, vengan a Canarias de manera no finalista, aunque vengan condicionados por las reglas del juego de estabilidad, a determinadas limitaciones. Pero eso sería una gran noticia para el presupuesto del año 20, como sería una gran noticia que tuviéramos presupuesto estatal, y la mejor sería que la economía se recuperara y fuéramos todo de maravilla. Y eso hará que, por ejemplo, la revisión fiscal pueda ser de una manera u otra, en función de las variables de ingresos, tú actúas. Si yo no necesito tocar la fiscalidad, no la toco. Yo solo la tocaré si la necesito para cumplir con los deberes del gobierno,
y lo haré de forma justa, progresiva y no tocando a la renta baja y no tocando a los consumidores básicos, ¿no?